Buenas noches, profesor. En esta oportunidad le vamos a hablar lo que es la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Bien, hablando de lo que es el procedimiento general, el objetivo de este procedimiento es establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero, ya que existen tres tipos de despachos: el despacho anticipado, el despacho diferido y el despacho urgente. Estos despachos tienen que seguir el régimen de esa admisión para poder tener un fraccionamiento activo, ¿no? Con la finalidad de poder lograr el cumplimiento de dicho régimen. El alcance. El procedimiento está dirigido al personal de SUNAT, al personal del operador de comercio exterior y el operador interviniente. Estos van a participar en el programa del despacho del régimen de admisión para perfeccionamiento activo. Bien, lo que es de responsabilidad, en este caso, la aplicación, el cumplimiento y el seguimiento del dispuesto en el procedimiento está a cargo del Intendente Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, el de Sistemas de Información, el del Control Aduanero, los intendentes de aduana de la República, los jefes que están en la jefatura y personal distinto que se encuentra en diferentes partes de dicha organización. Bien, hablando de lo que es la administración temporal, es aquel régimen aduanero que va a permitir el ingreso a aduana de ciertas mercaderías extranjeras, a fin de que éstas puedan ser exportadas dentro de un plazo determinado, luego de que hayan sido sometidas a una operación de perfeccionamiento bajo la forma de los productos compensados, dependiendo de qué tipo de producto sea. Bien, para el perfeccionamiento activo existe una condición del beneficiario y las operaciones de ellas van a ser de acuerdo a tres tipos de casos. Uno puede ser cuando sea la transformación de mercaderías, otro cuando sea la elaboración de mercaderías, incluido el montaje, ensamblaje y adaptación a otras mercancías. Y por tercero tenemos la reparación de mercancías. Puede ser también una restauración o un acondicionamiento, dependiendo cómo se encuentre el producto o qué es lo que necesita hacerse. En este caso, tenemos que tener en cuenta que el beneficiario del régimen debe contar con un número de RUC activo y tiene que tener su clave SOL. Y si es que no tuviera la condición, y tiene que tener la condición de no habido, ya que tenemos que saber dónde se va a destinar las mercancías de este régimen, ¿no? Bien, continúa mi compañera con lo que es mercancías que pueden acogerse al régimen. Mercancías que pueden acogerse al régimen. Pueden acogerse al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. A, las materias primas, insumos, productos intermedios, partes y piezas material incorporados en el producto exportado. B, no suelen ser objeto de admisión temporal para el perfeccionamiento activo en las mercancías que intervengan de manera auxiliar como lubricantes, combustible y otros medios de fuente. De igual manera que se reincorpora los productos exportados conocidos como compensados, también se incluye las mercaderías absorbidas por el producto a exportar durante el proceso de reparación, restauración o acondicionamiento, cuando su función es de generar calor o energía como repuestos y útiles de cambio, o lo contrario, que estas mercancías sean parte de un proceso productivo. Por ende, no pueden ser objeto de admisión temporal para perfeccionamiento activo las mercancías de importación prohibida. El siguiente, por favor. Casos de régimen. La admisión temporal para el perfeccionamiento activo automáticamente autorizado por la presentación de la declaración y garantía a satisfacción de la SUNAT. En caso de mercancías restringidas, el plazo autorizado es otorgado para el sector competente, ¿no? En las cuales esta ley nos indica con una vigencia de plazos máximo de 24 meses a partir de la fecha del levante, y si el plazo es con menos tiempo, se aprobaría automáticamente. Siguiente, por favor. Ya, el mandato. En el mandato vemos tres características. El beneficiario del régimen puede otorgar al mandato por medio del endose del documento de transporte. B, el mandato es quien faculta al agente de aduana a realizar los trámites y actos relacionados con el despacho y retiro de las mercancías. C, tanto el beneficiario y el agente de aduana están al pendiente de las notificaciones. Bueno, el mandato es un poder especial mediante una herramienta privada
que se realiza mediante un notario o por medios electrónicos como el procedimiento específico conocido como mandato electrónico. Esto se otorga antes de la declaración, como las ratificaciones, enumeraciones o hasta las regularizaciones del régimen, tratándose de las modalidades anticipado y urgente. Siguiente, por favor. Bueno, mercancías restringidas y prohibidas. Pueden ser objeto de régimen de admisión temporal siempre y cuando cumplan con los requisitos requeridos con la normatividad específica para su ingreso al país. La relación referencial de mercancías restringidas y prohibidas pueden ser consultadas en el portal de la SUNAT. Bueno, sobre la conclusión del régimen temporal para perfeccionamiento activo, esto se da mediante la nacionalización de las mercancías restringidas y se realiza siempre y cuando cuenten con la autorización que permita su ingreso definitivo al país. El tratamiento de mercancías restringidas y prohibidas se regula mediante el procedimiento específico conocido como el control de mercancías restringidas y prohibidas, y lo podemos encontrar en DESPA-P.00.06. Doy pase a mi otra compañera. Ahora tenemos lo que son las modalidades y plazos para destinar las mercancías. Bien, la declaración se va a tramitar bajo 3 modalidades, de despachos y plazos. Tenemos el que es el anticipado, que es el antes de la llegada del medio de transporte. En este caso, el beneficiario va a solicitar al despacho anticipado con la descarga en el término de la carga. Tenemos el siguiente, que es el diferido. En este caso es después de la llegada del medio de transporte. Aquí el beneficiario, en un plazo de 15 días calendarios, va a ser que solicite una prórroga de plazo. Es posible, pero solamente en casos justificados. Y por último tenemos el despacho urgente, que en este caso es antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días calendario posteriores a la fecha del término de la carga. En esos plazos puede ser, y en este caso la declaración que se sujeta a este tipo de despacho no va a eximir al declarante de la obligación de cumplir con las formalidades y de los documentos exigidos por ley. Sí o sí tiene que cumplir con lo que establece el régimen, de caso contrario no se podría realizar este tipo de procedimiento. Bien, ahora tenemos el abono legal de las mercancías. Esta se produce en 2 formas. Uno, cuando haya sido solicitada la destinación dentro del plazo establecido para el despacho diferido o dentro de la prórroga otorgada. Ese puede ser el despacho anticipado o diferido, como se menciona. O también puede ser cuando se haya solicitado a destinación aduanera y no se ha culminado el trámite. En este caso también podemos observar los 3 tipos de despacho, el anticipado, el diferido y el urgente. En caso del anticipado, se va a dar dentro de un plazo de 30 días calendarios contados a partir del día siguiente del término de la carga. Para el despacho diferido, se puede también contar dentro del plazo de 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. Y para el despacho urgente va a ser de acuerdo a lo previsto, si es que ha sido un despacho anticipado o un despacho diferido. De acuerdo a eso va a ser el abono legal y el plazo que se va a dar. Bien, en garantías. Aquí el beneficiario del régimen debe constituir una garantía de satisfacción a SUNAT por una suma equivalente a los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la aportación para el consumo, recargos que corresponden. Es decir, si una empresa peruana, puede ser de textiles o puede ser de cualquier cosa que esté importando, que quiere importar a otro país como China, una fibra sintética, por ejemplo, tiene que ser bajo una modalidad de admisión temporal. Y en este caso el plazo del régimen va a ser en 24 meses computada a partir de la fecha de levante del producto, ¿no? Y acá podemos ver que sí, para la autorización de este régimen se va a constituir una garantía, como lo mencioné, a satisfacción de SUNAT por la suma equivalente a los derechos arancelarios, los tributos que necesita pagar. Y bueno, acá también las garantías pueden ser prorrogadas o renovadas, siempre y cuando tenemos que considerar que las mercancías pendientes de reexportar siempre se encuentran dentro del plazo de vigencia de ley, ¿no? Y cuando la garantía no pueden ser renovadas antes de su vencimiento por razones no imputables al beneficiario. Bien, continuamos con los casos especiales.
Ok, hay casos especiales que necesitan un tratamiento particular dentro de la normativa específica que en el caso de descarga directa de fluidos por tuberías, el beneficiario tiene que solicitarlo y es a su costo. El despacho anticipado o urgente de la descarga de fluidos a granel por tuberías se realizan en los lugares autorizados para embarque y descarga de su tipo, siempre que sea requerido por la industria conforme a sus necesidades o naturaleza. Esto quiere decir que la descarga directa de fluidos tiene mucho que ver con lo que son químicos que solo se pueden transportar de esta manera. Esta se solicita por única vez a través de la mesa virtual de SUNAT, la autorización correspondiente que tiene que tener la siguiente documentación. El primer documento es la autorización de la instalación del equipo emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas o por la Autoridad Portuaria Nacional, según sea el caso. Asimismo, también tiene que tener la conformidad de las tablas de los tanques que se almacenan hidrocarburos emitidos por Ocinermin o INACAL cuando trate de patrones de medición calibrados. Siguiente, por favor. El reporte también tiene que tener que esto es una acreditación del registro donde debe indicar la hora y fecha de inicio y término de la descarga, así como también la cantidad neta. Y por último, la regularización de la declaración de lo que se ha descargado basándose en reportes y certificados de inspección y constancia de peso emitidos por el almacén aduanero. Y esto lo solicita el despachador de aduanas a través de la mesa virtual de SUNAT. Siguiente, por favor. El siguiente caso especial es la transferencia de mercancías, que estas pueden ser transferidas a un segundo beneficiario previa comunicación a la administración aduanera. Este asume las responsabilidades y obligaciones previas a la constitución de la garantía. El plazo otorgado no puede exceder al máximo legal. El beneficiario transmite vía electrónica los datos de la transferencia al segundo beneficiario y este segundo beneficiario transmite la información completa en el cuadro de insumo producto. El beneficiario también tiene que tener de referencia el instructivo de anexo 3 que expone la transferencia de mercancías admitidas temporalmente. De ser conforme se genera la aceptación y de ser rechazado también se colocan los motivos. El segundo beneficiario tiene que presentar la garantía al área encargada hasta el primer día hábil de aceptación. Luego, el funcionario aduanero recibe y verifica los documentos y si no presenta la garantía, se declarará nula. Siguiente, por favor. El caso especial de transferencia de productos intermedios. El producto intermedio a transferir puede ser compensador, desperdicio, residuo o subproducto con valor comercial. Este se realiza con responsabilidad del segundo beneficiario cuya garantía debe cumplir el monto de los derechos arancelarios. La garantía no comprende el interés compensatorio. Este segundo beneficiario transmite el cuadro de insumo producto vía electrónica a la Intendencia de Aduanas que administra la transferencia consignando como mercancía admitida el producto. Luego, el beneficiario transmite vía electrónica los datos de la transferencia en referencia al instructivo del anexo cuarto que expone la transferencia de producto intermedio. Y por último, el segundo beneficiario presenta la garantía, esta es aceptada si es que cumple con los requisitos establecidos y por ende puede regularizarse bajo cualquiera de las modalidades previstas para la conclusión del régimen con excepción de la reexportación. Siguiente, por favor. Ya. Siguiendo con las modificaciones y adiciones del cuadro de insumo producto. El beneficiario o despachador de aduana transmite vía electrónica la información con variación de los coeficientes insumo producto, el incremento del producto compensador o el incremento de insumo. El cuadro de insumo producto aceptado por el sistema es comunicado por la administración aduanera al sector competente. Luego, el sector anula o rectifica el cuadro de insumo producto y este lo informará de manera correcta. De ser la rectificación del cuadro de insumo producto, el área encargada notifica al beneficiario para que presente la nueva relación de insumo producto. Si la declaración es regularizada, se emite el documento de determinación y liquidación de cobranza. Y por último, si el cuadro es anulado, se notifica al beneficiario la anulación, así como la determinación y liquidación correspondiente. Continúo, por favor.
Y por último, tenemos el tratamiento de partes y piezas reemplazadas en la reparación de mercancía. Este ítem consta de que las partes o piezas reemplazadas de las mercancías que son sometidas al proceso de reparación, restauración o acondicionamiento deben ser reexportadas a solicitud del beneficiario, que pueden ser destruidas con base a lo dispuesto en el subliteral de 3 y de 5 de la sección número 7. Continúo, por favor. Y como conclusión tenemos que la administración temporal para perfeccionamiento activo es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías extranjeras con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación, con el fin de exportarlos dentro de un plazo determinado, luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento. Asimismo, se tiene que tener muy claro la realización, elaboración de las mercancías que tengan el permiso de ingresar directo al país mediante una autorización. La SUNAT juega un rol muy importante ya que sirve de portal para consultar sobre las mercancías prohibidas que no pueden ser ingresadas al país indicado. Es importante recalcar que dentro de la normativa de procedimientos del tema expuesto se puede analizar una serie de casos especiales con un tratamiento particular, como son los casos de descarga directa de fluidos por tuberías, transferencia de productos intermedios, entre otros. Gracias.